En este video les hablaré acerca de cómo calificar adecuadamente el examen de proficiencia en inglés. Yo les voy a compartir en un formato PDF las rúbricas específicas para cada parte del examen. Por favor, léanlas cuidadosamente antes de calificar. Tengan en cuenta que estas no van a ser las mismas que están en el examen actual. Precisamente me fijé que las rúbricas que están no son las rúbricas originales. Entonces tengan en cuenta que es mejor usar estas rúbricas que son las que se plantean específicas para el examen. Vamos a ver la primera parte de escritura del examen. En este caso, dice que el 5, el texto se escribe de manera adecuada, brindando una opinión clara y argumentada frente a todas las preguntas formuladas, se responde a todas las preguntas formuladas, muestra facilidad en el uso de la lengua. Aquí, esta es la parte más importante de esta sección. Si el estudiante tiene facilidad, es decir, que el texto tiene muy pocos errores gramaticales y los errores que se encuentran son de un nivel superior al B1. Es decir, todas las estructuras gramaticales básicas deben estar perfectas para que sea un 5. Si hay errores en gramática básica, no puede ser un 5. Pero si es un excelente texto, pues ya sabemos que es un 4. Pero tengan en cuenta que el 5 es única y exclusivamente si el estudiante domina por completo las estructuras gramaticales básicas. Sabe usar perfectamente el presente simple, pasado simple, futuro simple, presente perfecto. Si esos 4 tiempos son claros, es perfecto. Puede tener errores en el uso más avanzado de la lengua, eso sí sería normal. Veamos un ejemplo. Este estudiante realiza esta primera parte y yo no encuentro grandes errores. I don't really have a particular favorite book, but I do like most of H.P. Lovecraft's novels, since I really enjoy his style of writing and convoluted plots about cosmic horrors beyond human comprehension. I prefer to watch TV though, because I don't really have the attention span to sit down and read for hours at a time, and I tend to get really invested with a good narrative and drama in shows and movies. No hay errores y el uso del vocabulario, el uso de la gramática es excelente, por lo cual este sería un 5. Sin embargo, si vemos este ejemplo, my favorite book is un grito desesperado because, aquí hay un error de escritura, shows the common family problems, how these problems affect in the children's life. Este in the no corresponde, es un uso inadecuado de algo básico como es la preposición in. I prefer to read books because you can imagine what happened. Aquí hay un error gramatical in the story with a lot of details. El texto es adecuado, es correcto, cumple con el número de palabras, pero no puede ser un 5 porque hay 2 o más errores en el uso de la gramática básica. Entonces este sería un 4. Tengan eso muy en cuenta, el uso de la gramática básica es el que nos determina si es un 5 o un 4. Y ahí en adelante pues gradaríamos de acuerdo a lo que indica la rúbrica. El 3, si se dan cuenta, tiene 2 ítems. Si es mayormente adecuado, se brindan opiniones muy cortas y poco argumentadas frente a las preguntas formuladas. Se hace un intento por responder a lo solicitado. Sin embargo, hay una gran cantidad de errores de letreo, uso de estructuras básicas o vocabulario que impiden parcialmente la comprensión del mensaje. Hay momentos en que ustedes califican de una manera positiva al estudiante a pesar de que tenga bastantes errores. Este es un ejemplo. Esto, a pesar de que es la parte 2, es un ejemplo de lo que les estoy comentando. Aquí, por ejemplo, no usa la mayúscula en el I. Luego, then you should go to a gourmet restaurant for a dinner or go to a bar for take some drinks. Este es un error clásico del inglés, pero sigue siendo error. No podría calificarse como 5. Sin embargo, esta actividad se calificó como 5, con un error como este. For me, the activities for a special occasion can be trouble. Miren, este es un error básico. No podría ser un 5. Este ya empezaría a agradar como 3. To a touristic place. Touristic place no existe, existe tourist place. Go to a restaurant, el uso de imperativos en donde no corresponde. El imperativo es una gramática básica que el estudiante debe dominar desde el inglés 1. Yo no le puedo colocar a un estudiante un 5 si tiene estos errores básicos del uso de la gramática. Aquí yo estaría empezando a pensar que es un 3 porque tiene varios errores en gramática básica. Entonces así se hace la gradación de estas notas. Es ustedes van mirando, van leyendo y van mirando si la gramática básica, el vocabulario y el uso de la lengua es claro. Si ustedes tienen que parar y retomar la lectura, no puede ser un 5, porque hay cosas que no se entienden si uno no se devuelve y lo mira con detenimiento. Entonces, por favor, sean muy claros en el momento de usar la rúbrica, porque la rúbrica ya establece cuál es la puntuación. No le coloquen 5 solamente porque usó estructuras semiadecuadas. Tienen que ser perfectas y gramaticalmente adecuadas para que sea un 5. Las rúbricas de la parte 1 y de la parte 2 son muy similares.
La única diferencia es el tipo de texto que se espera. En el primero es un tipo de texto sencillo de opinión y en el segundo debe ser tipo carta o correo electrónico. En la parte oral pasa exactamente lo mismo. También hubo solicitudes de revisión de pliego, en donde en la revisión nos dimos cuenta con los profesores que lo calificaron que les habían dado o demasiada nota o muy baja. Entonces, por favor, lean con detenimiento cada ítem. Entonces, por ejemplo, en el 5, responde a lo solicitado. Eso es lo primero. Si el estudiante responde algo diferente, así use el mejor idioma del mundo, no es válido, porque tiene que responder a lo que se le está solicitando. Deletrea adecuadamente todas las palabras, hace una descripción adecuada de la persona y usa estructuras y vocabulario apropiado para ello. Responde apropiadamente a lo solicitado, usa las estructuras de cada tiempo adecuadamente y usa un vocabulario contextualmente adecuado y posee un buen grado de fluidez en sus respuestas. Si cumple con los 4 ítems, es un 5. Si incumple con alguno, pues entonces vamos a ir mirando 4, 3, 2 o 1. Entonces 3, responde a lo solicitado pero puede presentar errores de deletreo. Si son más o menos, si no son tan graves, va en el 3. Si es simplemente, por ejemplo, en una letra, puede ser un 4, pero aún si tiene errores, no es un 5. Recuerden que el 5 es una persona que tiene el B1. El B1 ya uno no comete errores de deletreo básico. 3. Hace una descripción de la persona, pero puede presentar errores en el uso de estructuras o vocabulario. Responde al solicitado, pero comete errores al momento de usar las estructuras de cada tiempo y o usa vocabulario incorrecto o inexistente en inglés. Y así, pues cada gradación. Para evaluar esta sección, vamos a ver esa sección, no la abrí antes de... Aquí yo les hago una recomendación. Vayan al intento y no lo califiquen hasta que hayan visto los videos de las dos secciones que componen a la parte 1. Entonces yo primero observo el video 1, hago unos comentarios, luego veo el video 2, hago unos comentarios, pero a partir de los dos videos es que tomo la determinación de cuál es el puntaje. Entonces lo que podemos hacer es que yo considero que entre los dos es un 4, entonces a uno le coloco 2 y al otro le coloco 2. Y ahí me daría 4. O como en el caso de este estudiante, en la primera le coloco la puntuación máxima que era 2 y en la segunda le coloco 3 porque era un 5 específico en ese estudiante. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que la sumatoria de lo que les da en la rúbrica se vea reflejada en la sumatoria que se da en plataforma. Ya en las siguientes partes, pues es mucho más sencillo. Sería la parte 2, leen la rúbrica, lo evalúan. Tengan en cuenta que no le puedo dar un 5 si el estudiante responde parcialmente a la pregunta. Es decir, hizo la descripción del lugar, pero no responde a la pregunta, pues ahí empezamos a gradar desde el 3, porque le faltó la mitad. O al contrario, hizo la descripción, pero respondió a la pregunta, pero no hizo la descripción, pues nada que hacer. Ahí sí empezamos a calificar a partir del 3. Entonces aquí dice, hace una descripción adecuada, pero presenta errores en estructuras o vocabulario, responde a la pregunta, pero no da una gran cantidad de detalles. Si el estudiante únicamente dice, por ejemplo, I see a picture and the picture has a man. Eso inmediatamente es un 3. Porque para que sea 5, el estudiante tiene que usar las estructuras adecuadas de descripción, dar por lo menos unos cuantos adjetivos y hacer una descripción como se haría a un nivel B1, que es con detalles y con cosas específicas y vocabulario específico. Aquí dice, su respuesta es muy corta y presenta errores en el uso de estructuras o vocabulario que interfieren en la comunicación del mensaje. La pronunciación es parcialmente correcta, pero puede presentar múltiples errores. En este caso, le entendimos, pero aún así tiene errores. Le entendí porque soy hablante nativo del español. El 1 responde únicamente usando vocabulario aislado. Tengan en cuenta que si el estudiante en ningún momento usa estructuras, inmediatamente es un 1. Porque quiere decir, tiene nivel A1. El A1 es que él solamente puede usar estructuras extremadamente sencillas o simplemente usa el vocabulario aislado. Tengan eso muy en cuenta, que también hubo algunas calificaciones que les ponían 3 y el estudiante solamente decía blue, nice, good. Entonces no puede ser así. Tengan eso muy en cuenta. Responde a la pregunta, pero la mayoría de estructuras usadas son incorrectas. Este es otro. Si todas las estructuras que usó son incorrectas, pues no puede ser un 5. A pesar de que haya dicho muchísimas cosas, aquí estamos buscando es la apropiación gramatical y la apropiación del uso de la lengua. Listo. Este es importante.
Si el video registrado no guarda ninguna relación con lo solicitado o inclusive en las partes escritas, si el estudiante le pregunta cuál es su película favorita y responde que su libro favorito es tal, es un 0 inmediato, porque no entendió la instrucción, y si no entendió es porque no tiene el nivel. Si al estudiante se le pregunta cuál es su nombre y responde yo vivo en Tunja, inmediatamente es un 0 porque el estudiante no comprende la pregunta, y si no comprende, esa es la mitad del ejercicio, que es comprender y luego producir. No podemos calificar con 1 si no entiende el estudiante, así sea la mejor pronunciación, así sea lo mejor que sea. Si no hay relación entre lo solicitado y lo entregado, debe ser un 0 inmediato. Listo. En la parte 3, que es en la parte de formulación de preguntas, entonces aquí es importante que revisemos que las estructuras usadas sean las adecuadas. Si el estudiante comete un solo error en estructura básica, nada que hacer. Este ejercicio es tan sencillo que no podemos darle libertad de moverse entre notas. O la formula perfectamente o no la formula perfectamente. Entonces, 5 si la pregunta es perfecta. Si pregunto, how much does this product cost? Pero si dice, how much cost, inmediatamente vamos a ir bajando. Les formula preguntas si es capaz de responder, pero presenta varios errores en el uso de estructuras en las preguntas o respuestas. Ahí está. Ahí está la respuesta. Sí, trató de formular la pregunta, sí tiene elementos importantes, pero no está completa. Presenta errores. Entonces, bien, vamos gradando. 1, si tiene gran dificultad para formular preguntas o formula preguntas sin la estructura adecuada, que es por ejemplo cuando simplemente hacen la entonación, que le pregunta, ¿the price is $20? Y simplemente hacen la entonación sin hacer el cambio estructural, pues es un 1. Sí lo hizo, sí lo intentó, sí usa el vocabulario correcto, pero no es capaz de formular una pregunta adecuada en inglés. Y lo mismo, 0, si no guarda ninguna relación con lo solicitado. De repente hace preguntas que se aprendió, que memorizó, que escribió en un papel, que no tienen nada que ver con la imagen, pues es un 0 inmediato. No le podemos dar ni siquiera un 1 porque aquí no calificamos intento de hacerlo, sino calificamos la intención comunicativa que estamos solicitando. Y la intención es que use el texto que está ahí para poder responder a la pregunta. Esa es una versión rápida. Recuerden que si tienen cualquier duda o si no saben cómo calificarlo, inmediatamente díganme y entre los dos vamos mirando, vamos analizando, yo les voy explicando con la rúbrica, pero no se queden con la duda. No es calificar por calificar, traten de calificar de la mejor manera posible porque en el examen anterior tuvimos demasiadas solicitudes de revisión de pliego y casi todas las solicitudes tuvieron un cambio. Entonces tengan en cuenta que eso, calificar bien, nos ahorra tiempo y nos ahorra esfuerzo. Asimismo, yo les hago la misma recomendación que les hacía en el examen anterior. Traten de colocar en la parte escrita el mismo texto con las opciones señaladas en donde está el error del estudiante. Entonces, por ejemplo, si yo cogiera a este estudiante, aquí tomo el texto, lo copio, lo coloco acá y le señalo. Entonces aquí digamos que tuvo un error acá, yo le pongo en negrilla o en un color, aquí con este botoncito de color le puedo poner un colorcito, le escribo error uso preposición y ya, ahí ya sabe el estudiante qué es. Ustedes no se tienen que matar la cabeza, sino simplemente van colocando los errores y ya, para que el estudiante cuando lo revise sabe dónde está el error y cuál es el error. No es necesario que coloquen más información o si ustedes quieren agregarle una recomendación, se sugiere el mejoramiento, se sugiere que estudie el presente simple. Eso también lo pueden hacer, pero yo diría que es más importante simplemente señalar el error, porque tengan en cuenta que este examen no es formativo, es diagnóstico y es de certificación. El examen de certificación no requiere una retroalimentación compleja, pero sí que se le señale en dónde está el error para que el estudiante que está siendo certificado sepa que cometió el error. Recuerden que cualquier duda me pueden comunicar, yo estoy muy pendiente de este proceso. Ya el sistema está abierto para que empecemos a calificar, entonces cualquier duda me avisan.